Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida. El tema que nos reúne el día de hoy es muy importante y se refiere a la atención de las niñas y los niños que presentan alguna discapacidad. Lo importante es eliminar las barreras ideológicas y físicas para que podamos lograr un pleno respeto y aceptación de las personas con discapacidad, tanto en la sociedad como en la familia y, por supuesto, en la escuela. Lo que se propone es ofrecer una respuesta educativa de equidad para que todas y todos reciban la atención que permita el desarrollo de conocimientos y habilidades para la vida. Hoy tengo el gusto de estar acompañada por las maestras Nancy Tiscareño Lovera. Nancy, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. También nos acompaña la maestra Araceli Enríquez. Buenos días, a sus órdenes. Muchas gracias, bienvenida. Y también está la maestra Angélica Estrada. Angélica, bienvenida. Mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Las maestras van a estar compartiendo con nosotros sus comentarios y sus experiencias. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a esta plática, a esta pequeña plática entrevista. Y para iniciar, me gustaría preguntarles, Nancy, ¿cómo ha sido su experiencia de trabajar a distancia con niñas y niños que requieren de una educación especial? Primero que nada, fue un gran reto reconocer que no íbamos a estar en el aula, que no íbamos a tener la interacción que acostumbramos a tener con los alumnos, esta situación de trabajar con ellos, de obtener respuestas, preguntarles y toda esta dinámica que se da en el salón. Sin embargo, creo que para mí fue enriquecedor desde el momento en el que tuve que revisar cuáles eran mis recursos para trabajar con los alumnos, los recursos pedagógicos, los recursos digitales, inclusive mis propios recursos emocionales para poder impactar en el aprendizaje de los alumnos, que finalmente era el objetivo principal. Otro de los retos a los que nos enfrentamos pues, fue el de fortalecer el vínculo y las relaciones con los padres de familia. En este reto, pues en el CAM 73, que es donde yo laboro, nos dimos a la tarea de trabajar con los padres el fortalecimiento de la lengua de señas mexicana para que de principio tuvieran un código de comunicación con sus hijos, ya que las docentes pues establecíamos las estrategias pedagógicas, pero quienes las llevaban a cabo en casa eran los padres. Nos dimos a la tarea pues de habilitar a los chicos en el uso de plataformas, sus correos electrónicos, diferentes situaciones en las que ellos pudieran participar y que no se excluyera a ninguno. Y pues otro de los retos, yo creo que el primordial en este momento era el de apoyar a los chicos en la situación emocional. Los alumnos, en este caso del CAM, son alumnos con discapacidad auditiva y pues en ocasiones ellos no comprendían qué era lo que estaba sucediendo o si lo comprendían, no se les hacía tan relevante como para permanecer en su casa y tuvo que haber un trabajo para el apoyo a educación socioemocional de nuestros chicos. Pues muy interesante, Nancy. Muchísimas gracias. Angélica, en su caso, cuéntanos su experiencia, por favor. Bueno, la experiencia ha sido de mucho aprendizaje. Evidentemente, sí, revisar todos mis recursos primero, con lo que yo contaba, que el tiempo que tengo de internet, el tiempo que tengo para estar en la computadora, las habilidades que he desarrollado, y también la de los chicos. Pero yo creo que aquí una parte fundamental de este trabajo fue el apoyo de los padres de familia, porque ellos también requirieron dedicar de tiempo específico para el trabajo con los chicos. Entonces, el coordinar tiempos, el coordinar espacio, yo creo que es una parte fundamental de este trabajo que ha sido enriquecedor en cualquier sentido. Fue una experiencia de aprendizaje 100%. Qué bueno, muchas gracias. Y me da mucho gusto y creo que a todas y a todos quienes están por acá nos da mucho gusto escuchar que es un aprendizaje para ustedes y que lo están tomando como un reto que va a ayudarles a fortalecer todas sus herramientas. Araceli, maestra, cuéntenos su experiencia. En mi caso, obviamente, pues la pandemia nos está dejando muchos aprendizajes, ¿no? Nos está dejando esta parte de encontrarnos a nosotros mismos, de buscar nuestras habilidades, las fortalezas,
que tenemos nosotros como docentes y bueno, hacer uso de todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? En mi caso muy particular, mis alumnos del Centro de Atención Múltiple 52 es muy diverso. ¿Qué quiero decir con muy diverso? Que bueno, que existen diferentes discapacidades. Entonces, a cada uno se le tiene que dar lo que realmente necesita. Por otro lado, los recursos que los papás tienen en casa, pues en mi caso sí son más limitados. Tengo alumnos que definitivamente no tienen uso de celular y mucho menos de una laptop, una computadora, ¿no? En esos casos que hicimos, bueno, a través de trabajo social de mi compañera Abigail, ella se contactó con los papás que no teníamos manera de comunicarnos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Precisamente buscándolos, yendo a la escuela, poniéndonos de acuerdo con los papás para estar en la escuela y proporcionarles los materiales que se requieren, porque pues desafortunadamente, como les comento, no tienen los recursos tecnológicos y bueno, de esa manera nosotros sí proporcionando lo que ellos requieren. Yo creo que este trabajo sí ha sido muy arduo, pero ha despertado eso en nosotros, ¿no? Esa creatividad de cómo podemos llegar a los alumnos, cómo hacerles llegar el aprendizaje, ¿no? Con las herramientas que tenemos, con nuestros recursos que tenemos, la SEP obviamente no nos ha dejado desprotegidos, nos ha apoyado en este sentido con el aprender en casa, la Dirección de Educación Especial, pues a través de ficheros, a través de materiales que nos han ido guiando y apoyando para ir llevando este trabajo. Claro. Maestra, pues mencionó muchísimas cosas interesantísimas que me gustaría retomar más adelante. Es muy interesante tener la oportunidad de escuchar la versión de las maestras que dedican tanto tiempo a la enseñanza de las niñas y de los niños en todo el país, ¿no? Y bueno, lo habían mencionado, debido a la pandemia, a la situación sanitaria por la que estamos pasando, las formas de comunicarse han sido muy distintas, han ido cambiando. Y me gustaría preguntarles y profundizar un poquito más, porque me empezó a surgir ahí algunas preguntitas. ¿Cómo hacen ustedes para mantener una comunicación efectiva? ¿A través de qué medios y de qué herramientas con las madres, padres de familia o las personas adultas que están cuidando a las niñas y a los niños y que están apoyando en su educación a niñas y niños que tienen alguna, que necesitan educación especial? Angélica. Bueno, primero fue mensaje, no fue suficiente, entonces empezamos con llamadas telefónicas. No fue suficiente, videollamada. En los casos, por ejemplo, de los niños sordos, pues requerimos utilizar videollamada sí o sí y después vi la necesidad de empezar a utilizar alguna plataforma para dar una clase como si estuviera en el salón, porque los niños me lo pedían. O sea, en esa llamada los niños me decían: maestra, ¿cuándo nos vemos? Maestra, ya te extraño. Maestra, ¿cuándo nos vas a dar clase? Y también una necesidad mía fue mucho el impulso de poderme comunicar con ellos, era retroalimentarme. Con lo que terminé fue una plataforma donde pude dar una clase en línea y estar en contacto directo con los chicos. Ok, qué interesante y qué gran reto también. Sí. Nancy, ¿en su caso? En nuestro caso, en el CAM 73, tuvimos que ir renovando e identificando cuáles eran las necesidades de las familias, en qué contexto se encontraban, si todos tenían la posibilidad de internet o de datos celulares o de contar con una pantalla, una computadora, y en función de este diagnóstico ir determinando qué era lo que íbamos a usar como medio de comunicación. Finalmente, tampoco fue algo que se estableciera durante todo el periodo de la contingencia. Tuvo que ir cambiando mediante el proceso en el que estuvimos viviendo. Contábamos con una madre responsable de cada grupo, que era la intermediaria entre la docente y los padres de familia. Les enviábamos las actividades a través de un video. Entonces, las maestras nos dimos a la tarea de realizar videos con las instrucciones y el modelaje de la actividad, usando voz y usando la lengua de señas para que tanto los padres como los chicos tuvieran la información y en casa pudieran resolver. Después de ello, optamos también por habilitar correos electrónicos
donde también implicó otro reto, que los alumnos supieran cómo abrir un correo electrónico, o algunos de los padres, porque a veces damos por hecho que los padres conocen todo y no es así. Posteriormente usamos la plataforma de Zoom, precisamente por esa necesidad de los alumnos de, pues es que aquí estoy resolviendo, pero maestra, mis dudas, maestra, explícame. Como la necesidad tanto de los alumnos como de los maestros de seguir en un aula. Pues toda una reorganización en 5, 6 meses que llevamos ya de pandemia, y todo va evolucionando de una manera aceleradísima, ¿no? Todo lo que se ha tenido que adaptar. Maestra Araceli, cuéntenos. Bueno, la comunicación en un principio, sí, precisamente como lo comenta la compañera Nancy, de igual manera nosotros hicimos el contacto con las vocales de grupo y bueno, ellas se encargaban de mandar la información a los padres. Yo empecé a trabajar con la plataforma de Zoom, dando mis clases virtuales, videos informativos. También me tuve que trabajar, por ejemplo, algunos videos de YouTube para complementar. Mi materia que doy es ciencias dentro de secundaria. Entonces, para mí sí era importante que muchas de las actividades de ciencias pues fueran prácticas, ¿no? Nosotros tenemos un intérprete de lengua de señas, el maestro Alfonso Arellano. Él nos apoya, entonces yo le mandaba a él los videos, le decía, mira, quiero que estén así, 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 y él hacía la interpretación. ¿Para qué? Para que la mayoría de mis alumnos que son sordos llegara precisamente el mensaje claro de qué es lo que se quería que se trabajara. Posteriormente, bueno, ya con los alumnos que yo les comentaba que precisamente su medio de comunicación está un poco más complicado, por decirlo así, por sus condiciones. En el caso de esos alumnos, pues sí se hacía a través de la mamá directamente, ¿no? De capacitar a la mamá para que entonces ella pudiera trabajar con el alumno en casa, ¿no? De esa manera, obviamente con las medidas higiénicas que debemos de tener de control, pero bueno, hacerlo de esa manera ayudó mucho a que los papás sintieran ese acompañamiento, ¿no? Muchas gracias. Pues no cabe duda que las maestras y los maestros tienen que estar siempre al pendiente de sus alumnas y alumnos. Es muy interesante conocer todo lo que han tenido que hacer durante esta época de quedarse en casa para que puedan tener una buena comunicación con sus alumnas, con sus alumnos y con las madres y padres de familia. Y bueno, sabemos que la motivación, la estimulación y la creatividad son muy importantes en general en el proceso de aprendizaje, y que en los casos de niñas y niños con alguna discapacidad son muy necesarias para mantener su atención. Así que me gustaría ahondar un poquito más en este tema y me gustaría preguntarles, ¿qué ejemplos, Nancy, nos podría dar de algunas adecuaciones que ha tenido que realizar para poder dar clases a distancia y que sus alumnas y alumnos puedan adaptarse a esta manera de trabajar y se puedan afianzar todos los conocimientos que van adquiriendo? Principalmente nuestro objetivo era mantenerlos motivados a los alumnos, no perderlos, que no hubiera deserción de alumnos precisamente porque no estoy en la escuela, no le encuentro interés, tengo que estar sentado trabajando. Yo me di a la tarea de abrir un canal de YouTube, y pues mediante él les mandaba a los chicos actividades pues de toda índole, situación socioemocional, relajación. Yo soy maestra de ciencias y de historia y geografía, entonces les mandaba como pequeños retos para que ellos pudieran investigar, también atendiendo a los enfoques de las asignaturas. El siguiente de los retos y muy importante para los docentes, yo creo, fue el de jerarquizar los aprendizajes esperados. ¿Cuáles de ellos eran los que íbamos a retomar para que en el siguiente ciclo escolar los chicos pues pudieran continuar desarrollando aprendizajes? Otra de las adecuaciones que tuvimos que hacer en el caso de los alumnos del CAMP 73 y que les pareció no solo divertido a los niños, sino también a las mamás, fueron enviarles GIFs de vocabulario de la lengua de señas, donde puede ser de vocabulario de uso común o alguno propio que fuéramos a trabajar en algún aprendizaje de las asignaturas.
Hicimos uso de plataformas con juegos tipo competencias, de aplicaciones, para que ellos pudieran ir evaluando, pudieran resolver ejercicios, pero de una manera divertida, donde pudieran participar en equipo. En este momento todos estamos en nuestra plataforma o de manera individual y estamos resolviendo juegos. Hicimos adecuaciones para que cada uno de los alumnos tuviera un trabajo diferenciado. Los alumnos que lo requirieran así tuvieran un trabajo diferenciado y no fuera el de todo el grupo en común. Pues muy interesante y muy impresionante el uso de todos los recursos que están empleando. Maestra Araceli, usted cuéntenos, por favor. Sí, en mi caso yo tuve 3 alumnos que, bueno, no tenían esta forma de cómo comunicarse por WhatsApp, por diferentes medios. Entonces a ellos lo que dedicamos fue ciertas actividades en las que pudieran trabajar en casa. Actividades de la vida diaria, como por ejemplo, a lo mejor alguna receta de cocina, precisamente porque estamos trabajando las ciencias, pues todo eso tiene que ver con esta parte del aprendizaje esperado. Y en el caso, bueno, de los alumnos sordos, como ya hemos comentado, bueno, es hacer estos videos educativos, mandarles también efectivamente retos, proyectos que ellos pueden ir haciendo en equipo para que precisamente los fueran desarrollando. Y como dice la compañera, también para no perder esta motivación y que ellos continuaran con ese proceso de aprendizaje. En otros momentos, bueno, el intérprete, en este caso, pues sí nos ayudaba en cuanto a que se entendiera mejor ese aprendizaje. En el caso de los alumnos que a pesar de que tuvieran la lengua de señas mexicana, no les costaba aún así trabajo, bueno, entonces trabajábamos en base a imágenes, ¿no? A través de PowerPoint y más o menos, pues con eso íbamos afianzando los contenidos que se iban trabajando. Esta parte de la creatividad también fue muy importante. Una de mis alumnas realizó un cuento. Un cuento iba a ser, bueno, de hecho fue un concurso que nos invitó la Dirección de Educación Especial y bueno, que la llevamos en el acompañamiento para que ella llevara a cabo precisamente ese cuento. Ella en ese cuento expresó precisamente todo lo que está viviendo en la pandemia, utilizando obviamente el lenguaje que se tiene que usar para un cuento. Y bueno, la fuimos llevando en este sentido y ella misma hacía las reflexiones de cómo lo estaba viviendo, ¿no? Mis alumnos son de 3er grado, ya egresan, entonces sí habría que darle ciertos elementos para que se fueran ahora a un campo laboral y continuar con este proceso de formación. Entonces sí fue básico y muy importante esto. Un trabajal que están haciendo. Angélica. Bueno, nosotros trabajamos la selección de aprendizajes esperados, pero creo que la adecuación más fuerte para nosotros fue esa parte de adaptarnos a una situación diferente. Que todos entendiéramos que no iba a poder ser igual. Fue una situación que requirió trabajarse desde el mismo maestro, trabajarse con padres de familia y con chicos. Y pues sí, adecuaciones técnicas, pedagógicas, pero repito, lo que me parecía más importante es esa parte de adaptación emocional, adaptación física, de espacios, de tiempo y de esfuerzo de todos para que se pudiera realizar pues esta tarea, ¿no? Poder realizar esa adaptación tecnológica y que, bueno, yo sí tenía habilidades tecnológicas, pero tuve que desarrollarlas aún más, ¿no? Y aprender nuevas cosas y fortalecerme como persona y como docente para poder poner en práctica todo lo que estuvimos haciendo todos los maestros, ¿no? Y bueno, ¿qué tanto se apoyan ustedes con el programa Aprende en Casa? ¿Les es de utilidad? Pues en un principio nosotros en el CAMP 73 hicimos la revisión de los programas e invitamos a los padres para que fuera un apoyo de trabajo. Sin embargo, al ser la mayoría de la población alumnos con discapacidad auditiva, nos encontramos con que no había una interpretación en lengua de señas. No nos
siendo proactivos, no nos quedamos ahí, nos dimos a la tarea de informar a las autoridades que había esta necesidad, que los alumnos, independientemente del trabajo que estábamos realizando las maestras, tenían la necesidad de conocer lo que estaba sucediendo en la televisión, aun cuando los padres les apoyaran y tuvieran acompañamiento, no cuentan a veces con todas las herramientas de comunicación en lengua de señas para explicarles a sus hijos. Pues es muy interesante todo lo que están haciendo para adaptarse, adecuarse, tanto ustedes como sus alumnas, sus alumnos y por supuesto los padres de familia y madres de familia que tienen que hacer todo este trabajo en conjunto, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntarles, a partir de Aprende en Casa 2, que ya se ha incluido el lenguaje de señas en las clases, ¿qué tanto se están apoyando en este programa? Nosotros en el CAMP 73 lo tenemos contemplado dentro de nuestro programa de acción para este inicio de clases en este nuevo ciclo escolar, trabajar con Aprende en Casa 2, contando ya con la interpretación de lengua de señas. Bueno, también queremos comentar que nosotras hemos empezado a trabajar con aulas virtuales en las que nosotros los hacemos llegar a los alumnos y estas contienen los enlaces, videos, todas las actividades que ellos van a tener que realizar para que de una manera dinámica y divertida ellos puedan encontrar todos los materiales que van a necesitar para cada una de las asignaturas, ya sea un enlace al canal de YouTube de la maestra, donde están las actividades experimentales, para que ellos puedan también experimentar en casa o hacer su práctica de laboratorio en casa, los enlaces a los libros de texto gratuito, para que de manera más fácil y dinámica puedan encontrar lo que se les está solicitando, enlaces para actividades de relajación, de respiración, para apoyo socioemocional, enlaces a documentos para que ellos puedan leer y resolver. Y pues bueno, vamos a continuar en el CAMP realizando videos con clases demostradas, modelando lo que deben realizar. Y pues en este ciclo escolar sí queremos ya darle mayor énfasis a la plataforma Zoom para que puedan tener situaciones presenciales con los maestros. Ok, pues toda una plataforma para estar cubiertas por todos lados. Muy interesante. Maestra Araceli. Nosotros fuimos monitoreando con los papás si esta forma a través de la televisión pudieran ellos irla trabajando. Los papás nos decían que, bueno, precisamente necesitaban un poco más de retroalimentación, ¿no? Entonces, se daban las cápsulas de Aprender en Casa en los diferentes canales y entonces nosotros, dentro de cada uno de nosotros, trabajaba con los papás. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir haciendo esta relación con el programa que estamos nosotros trabajando y, bueno, retomar precisamente a través de esa diversidad que vamos a tener, qué adecuaciones son las que vamos a ir haciendo precisamente para que llegue a nuestros alumnos, ¿no? Gracias, maestra. Angélica. Bueno, en el CAMP 34 la población nos detiene un poquito en cuanto a la estrategia de Aprende en Casa por cuestiones de atención. Entonces sí se utilizó, sobre todo en las asignaturas de socioemocional, artística, educación física. Sin embargo, en las demás, bueno, las retomábamos como un tema que generaba, a partir de ahí, de lo que se proponía ahí, de la actividad que se generaba en Aprende en Casa, nosotros proponíamos otro tipo de actividades y fortalecíamos el contenido como tal, no tanto que se quedaran con la tarea que les dejaba Aprende en Casa. Pero bueno, yo creo que todo sirve, todo suma, todo funciona. Y si sumábamos fuerza, bueno, sumando fuerza con este programa, pues ha sido enriquecedor para todos. Ok, muchas gracias. Pues en esta época en que todas y todos debemos ser más empáticos para tener una convivencia más sana, las madres y los padres de familia juegan, como siempre, un papel fundamental, ¿no? Con la educación a distancia han tenido que dedicar mucho más tiempo apoyando a sus hijas, a sus hijos, con todas las labores escolares. Así que me gustaría, para que vayamos cerrando, que ojalá tuviéramos más tiempo, pero tenemos que ir cerrando, me gustaría pedirles que cada una de ustedes nos dé una sugerencia o les comparta una sugerencia
a las madres, a los padres, a los adultos que están a cargo del cuidado y de la crianza de las niñas y niños, ¿qué sugerencia les podrían dar para que puedan trabajar en su estado de ánimo, en su desarrollo socioemocional? ¿Quién quiere empezar? Yo. Yo creo que antes que nada debemos en familia reconocer las emociones que estamos viviendo y que estas son muy importantes, tanto las de los padres como las de los chicos. A veces creemos que solamente los chicos, como trabajamos con ellos, son los que importan, sin embargo los padres son los que los apoyan y si ellos no están bien, pues en casa no va a modificar la situación. Y pues yo me atrevo a decirles a los alumnos, a los papás, que tampoco están solos y que cuentan con los maestros y que siempre vamos a estar ahí para darles esta contención, este apoyo. Si a veces es que no sé qué hacer con mi hijo porque es un alumno de secundaria y es la adolescencia y está encerrado, cuentan con los maestros y nosotros siempre vamos a tener herramientas o buscar las herramientas para poderlos apoyar. ¿Ok? Maestra Araceli. Pues como decía Nancy, continuar con este apoyo, que sepan ellos precisamente que estamos con ellos, que no están solos. Lo que nosotros hicimos fueron a través de un canal de YouTube, abrimos un canal dentro del CAMP 52, que son cápsulas educativas en las que se tienen que trabajar situaciones emocionales y que, bueno, al revisar las cápsulas también se van a ir percatando de que existen estrategias que ellos pueden trabajar con los alumnos. En específico, hay algunos niños que, por ejemplo, autistas, que se alteran mucho porque precisamente están muy acostumbrados a estar en movimiento. Entonces, ahí vienen en específico sugerencias para que ellos puedan ir trabajando y ir guiando al alumno en esa situación emocional. Maestra, perdón, ¿hay alguna página en donde las madres y padres de familia de todo el país puedan tener acceso a estas cápsulas? Bueno, nuestra cápsula está a través de YouTube, en el canal de YouTube, y bueno, se llaman cápsulas educativas CAMP 52. Así es como pueden encontrar. Muchas gracias. Y por último, maestra Angélica, ¿qué sugerencia les da a las mamás, a los papás? Que sigan confiando en la educación, en los maestros y sobre todo en sus hijos. El que haya habido este cambio y que hoy sea diferente no implica que los chicos no van a aprender. Los jóvenes o los niños aprenden donde estén y con quien estén. Somos un apoyo, sí, somos una base, sí. Es fundamental que estemos en comunicación padres y maestros. Son un gran apoyo en este momento, son la base ahorita de que haya avances significativos en los chicos, pero sí es la confianza en la escuela y en la educación y en sus hijos. Maestras Angélica, Araceli, Nancy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir sus experiencias, sus comentarios, para enriquecer a todas las maestras, a todos los maestros que nos están viendo desde casa y que seguramente también todo esto que han compartido va a ser de gran utilidad para las madres, para los padres de familia. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Mi más profundo agradecimiento, respeto y admiración. La educación especial es muy importante, no solo para quienes tienen alguna discapacidad, sino para toda la sociedad, para que aprendamos a ser más respetuosos, a que valoremos a las personas no por su condición, sino por sus capacidades y por sus habilidades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Si quieres volver a ver este programa, entra a la liga aprendeencasa.cep.gov.mx y otras formas de contacto son página web cep.gov.mx, correo electrónico buzon.escolar@nube.cep.gov.mx, en Facebook @CEPMX, en Twitter @CEP_MX, en YouTube Canal CEP, en Instagram @CEPMX, teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376.